Un avión estrellándose contra torres, atentados terroristas, pandemias, manipulación mediática, control económico. No se trata de una novela ni de una profecía bíblica, sino de un juego, Illuminati, el nuevo orden mundial, creado en los años 80. Hoy, en este episodio, nos adentraremos en el misterio detrás de este juego, que según algunos no solo hace parodia de las teorías conspirativas, sino que la revela. Lo que parecía ficción, tal vez nunca lo fue. Bienvenidos, están entrando a la fortaleza. A principios de los años 80, en Austin, Texas, un joven diseñador de juegos de mesa llamado Steve Jackson, inspirado en las obras de Robert Anton Wilson y la trilogía literaria Illuminatus, decidió crear un juego que permitiera a los jugadores convertirse en líderes de sociedades secretas, manipular gobiernos y orquestar catástrofes para controlar el mundo. Así nació Illuminati en 1982. El juego original era sencillo, pero poderoso. En el juego, los participantes no eran simples jugadores. Se transformaban en líderes de facciones ocultas como los Illuminati bávaros, la Hermandad de los Asesinos o incluso la Sociedad del Disco. El objetivo, expandir tu control sobre bancos, gobiernos, corporaciones y religiones, usando conspiraciones, chantajes y ataques. Era divertido, pero también inquietante. Porque mientras todos lo veían como una sátira, algunos se preguntaban, ¿y si esto no fuera solo un juego? La idea siempre fue satirizar, mostrar que el mundo está regido por conspiraciones y que, aunque lo digamos en broma, quizás algo de verdad haya detrás. Sin embargo, lo que comenzó como una sátira pronto se convirtió en un caso federal. En 1990, la oficina de Steve Jackson Games fue allanada por el Servicio Secreto de los Estados Unidos. El motivo: supuestamente el juego y sus archivos contenían información sensible que ponía en riesgo la seguridad nacional. Durante horas, los agentes se llevaron computadoras, borradores y documentos. El pretexto era una investigación de cibercrimen, pero lo que más llamó la atención fue que uno de los materiales incautados estaba relacionado con los archivos de un nuevo proyecto de Steve Jackson llamado Illuminati, el nuevo orden mundial. Una versión ampliada que aún no había visto la luz. La pregunta era obvia: ¿por qué un juego de cartas estaba siendo tratado como un asunto de seguridad nacional? La compañía demandó y después de una larga batalla legal ganó el caso, pero la sospecha ya estaba sembrada. ¿Su juego contenía algo más de lo que parecía? En 1994, finalmente salió al mercado Illuminati, el nuevo orden mundial. El mazo contenía más de 400 cartas ilustradas, y entre ellas había unas que con el paso de los años se volvieron perturbadoramente famosas. Imágenes que con el tiempo parecerían profecías. La carta de Terrorist Nuke mostraba un edificio muy similar al Pentágono siendo atacado. La carta de Terrorist Attack ilustraba dos torres gemelas explotando con humo saliendo de los pisos superiores. Otras cartas hablaban de pandemias mundiales, control de medios, desastres naturales manipulados, manipulación financiera y hasta de reescribir la historia. ¿Predicciones? ¿Coincidencias? ¿O alguien sabía demasiado? El 11 de septiembre de 2001 cambió el mundo para siempre. El mundo entero fue testigo del horror. Aviones impactaron contra las torres gemelas, las torres cayeron, el Pentágono fue golpeado y el resultado: casi 3,000 personas murieron. Esa misma semana, foros de internet comenzaron a circular las imágenes de las cartas Illuminati. La gente no podría creer lo que veía. 2 torres explotando, el Pentágono en llamas, y todo ilustrado en un juego lanzado desde 1994. ¿Cómo podían saberlo? ¿Cómo podía alguien dibujar eso muchos años antes?
Desde entonces el juego dejó de ser solo una sátira, se convirtió en un enigma. ¿Cómo podía una baraja de cartas recrear con tanto detalle los eventos más traumáticos del siglo XXI? Y no solo fue el 11 de septiembre. A lo largo de los años, la gente ha relacionado las cartas Illuminati con múltiples sucesos. La carta de Epidemic fue relacionada con el virus que a todos nos mantuvo confinados durante el año 2020. La carta de Desastres Combinados mostraba multitudes huyendo mientras un reloj de torre se derrumbaba, muy parecido al de Tokio, en lo que muchos compararon con el desastre de Fukushima en 2011. La carta de Agentes Profundos recuerda a las denuncias de infiltración gubernamental, y la carta de Noticias Falsas parece una copia anticipada de nuestra era digital. Cada vez que ocurría un evento global, alguien encontraba una carta que lo reflejaba. Era un juego, sí, solo un juego. Era como si el mazo contuviera un guión oculto, escrito antes de que la historia ocurriera. Y cada vez la pregunta se hacía más fuerte. ¿Quién estaba detrás de este juego? El debate había comenzado. ¿Era una simple coincidencia o alguien sabía demasiado? Los escépticos aseguran que todo es una mezcla de coincidencia y pareidolia, la tendencia humana a encontrar patrones donde no los hay. Pero los creyentes sostienen lo contrario, que Steve Jackson, consciente o inconscientemente, puso en las cartas un mapa de lo que se avecinaba. Algunos incluso afirman que el juego fue filtrado por insiders y que por eso el gobierno reaccionó con tanta fuerza en los años 90. Los Illuminatis usan la sátira como pantalla, lo muestran a la vista de todos, pero nadie cree porque parece un juego. Hoy, Illuminati, el nuevo orden mundial, es considerado un objeto de culto. Se vende en internet a precios muy elevados y es citado en documentales de conspiración y foros como prueba de que algo más grande se mueve detrás de toda la realidad oficial. Steve Jackson nunca admitió haber predicho nada, pero el aura del misterio persiste. Un simple juego de cartas o un manual disfrazado de cómo opera el poder tras las sombras. Tal vez nunca sepamos la respuesta, pero mientras las cartas sigan ahí, seguiremos preguntándonos, ¿se trata de una broma o de una advertencia? Existen tres grandes teorías sobre el juego Illuminati. Coincidencia, que Steve Jackson simplemente tomó todos los clichés de las teorías conspirativas y los plasmó en cartas. Predicción, que al sumergirse en la literatura conspirativa, Jackson absorbió narrativas que con el tiempo se hicieron realidad. Filtración, que alguien en las sombras entregó la información a Jackson y que el juego no era sátira, sino un manual disfrazado. Los escépticos prefieren obviamente la primera opción, mientras los conspiracionistas juran que es la tercera. Lo único cierto es que nadie ha probado lo contrario. Aunque Steve Jackson nunca admitió nada, solo dijo una y otra vez que era un juego, pero un juego demasiado parecido a la realidad. Y así, carta tras carta se ha convertido en una pieza oscura de la cultura pop, una ventana quizá hacia cómo el mundo realmente funciona. Un juego de cartas, un allanamiento federal, un mazo que parece haber predicho algunos de los momentos más terribles de nuestra era. Coincidencia, visión o advertencia. Eso lo decides tú. Gracias por acompañarme a este recorrido por una historia oscura, compleja y llena de misterio. Si te gusta este tipo de contenido y aún no estás suscrito, no olvides suscribirte a la.fortaleza MX en YouTube, TikTok, Instagram y Spotify. Y no olvides también seguirme en la página de Facebook como La Fortaleza con doble Z.